El tiempo de vida media es un parámetro cinético tan importante como la constante de velocidad y el orden de reacción. De hecho, si nosotros podemos saber cuál es el comportamiento de la vida media de una reacción a medida que la reacción va avanzando, entonces podemos determinar la cinética de esta reacción. Por ejemplo, en el caso de la imagen que estamos viendo para una reacción de orden cero, donde la velocidad de reacción es constante, lo que he hecho ha sido marcar vidas medias consecutivas. Entonces, en el primer caso, observamos el tiempo transcurrido hasta que la concentración disminuye a la mitad. A partir de ese punto, estoy haciendo lo mismo y calculando una siguiente vida media y así sucesivamente. Entonces, lo que podemos ver es que a medida que la reacción avanza y se consume el reactivo, el tiempo necesario para que la concentración que tenemos en un determinado tiempo baje a la mitad va a disminuir. Si hacemos esta construcción para una reacción de orden 1, un decaimiento exponencial, lo que vamos a encontrar es que los tiempos de vida media son siempre los mismos. Entonces, yendo a la mitad de la reacción, a la cuarta parte, a una octava parte y así sucesivamente, los tiempos de vida que determinamos son siempre los mismos valores. Entonces, en una reacción de orden 1, el tiempo de vida media es independiente de la concentración inicial. Si hacemos esto para una reacción de orden 2, que es un decaimiento hiperbólico, podemos ver que al inicio tenemos una vida media corta, pero luego este valor de vida media va incrementándose. Entonces, a medida que la concentración de nuestro reactivo disminuye, el tiempo de vida media se hace más largo. Y esto es lo que observaríamos para una reacción de orden 2. Entonces, bueno, lo que podemos ver en cada caso es que la vida media para orden 0 es proporcional a la concentración inicial. De hecho, el tiempo de vida media, este tiempo inicial de A0 hasta A0 entre 2, nos va a implicar que a partir de ese punto hasta la mitad de esa concentración, es decir, A0 cuartos, el tiempo de vida media va a ser la mitad. Entonces es proporcional el tiempo de vida media a la concentración. En este caso, el tiempo de vida media es independiente de la concentración. Y lo que estamos observando aquí es que ahora que tenemos una concentración que es la mitad de la concentración inicial, el tiempo de vida media es más largo. O sea, mientras menor concentración tenemos, el tiempo de vida es mayor. Entonces podríamos decir que el tiempo de vida media es proporcional al inverso de la concentración. Entonces casi hay una secuencia lógica que precisamente depende del orden. Entonces, si vemos cómo es la proporcionalidad de la vida media para distintos órdenes. Entonces, para orden n, el tiempo de vida media es proporcional a una concentración. Entonces, habíamos dicho que es para orden 0 proporcional a A. Para orden 1 no hay proporcionalidad. Para orden 2, estas relaciones lo puedo escribir como A0 a menos 1. Y el hecho de que en orden 1 no haya una relación con respecto a la concentración, sea independiente de la concentración, lo podría escribir como A0 a la 0. Entonces lo que estoy viendo aquí es que el coeficiente de estos términos podemos relacionarlos a n. Aquí explícitamente el coeficiente sería 1, 0 menos 1. Entonces, a medida que el número, el orden de reacción va incrementando, va disminuyendo este coeficiente. 1 para 0, 0 para 1, menos 1 para 2.
Y bueno, si extrapolamos, entonces este coeficiente lo podríamos escribir para cualquier orden n como 1 menos n. Entonces quiere decir que el tiempo de vida media es proporcional a 0 a la 1 menos n. Eso quiere decir que si nosotros vemos cómo es el comportamiento de las vidas medias con respecto a la concentración inicial a partir de la cual se está midiendo esta vida media, podemos tener una idea de el orden de la reacción. Y una vez que tenemos el orden de reacción, la concentración inicial y el tiempo de vida media, entonces podemos calcular la K. Entonces, esta es una observación que sale directamente de estas gráficas. Es una observación empírica, pero la podemos confirmar si para cualquier reacción de orden n, siempre y cuando n sea diferente de 1, trabajamos con esta expresión, ¿no? Entonces, para un tiempo de vida media, vamos a disminuir la concentración hasta la mitad de la concentración inicial. Entonces, si reemplazo concentración de AT para un tiempo de vida media, la concentración de A va a ser la mitad de la concentración inicial. Esto sería, bueno, introduciendo esa relación aquí, 2 a la n menos 1 entre A 0 a la n menos 1, y eso es igual a 1 entre A 0 n menos 1 más n menos 1 K por T. Y este tiempo es el de la vida media. Pasando este término a restar y factorizando, tendría en el numerador 2 a la n menos 1 menos 1 entre concentración inicial de A a la n menos 1. Que eso va a ser igual a este factor de n menos 1, K por T, un medio, vida media. Y de aquí entonces podemos derivar una expresión para la vida media general para cualquier orden, que no sea obviamente orden 1. Y este término va a ser 2n a la n menos 1 menos 1 entre n menos 1 K por la concentración de A0, A inicial, n menos 1. Ahí está. Entonces, de esta forma, una vez que determinamos el orden de la reacción, a partir de vidas medias, podemos usar uno de esos valores y concentraciones iniciales para encontrar la K, por ejemplo, despejándola de esta expresión. Entonces, hay una relación que está descrita por esta expresión, que es lo que habíamos visto anteriormente a partir de las gráficas. Y una forma de expresar esto es linearizando. Y yo puedo linearizar haciendo el logaritmo, sacando el logaritmo natural de ambos lados de esta ecuación. Y voy a, por una parte, agrupar términos que son constantes para una reacción. Sería el numerador, 2n menos 1 menos 1, entre n menos 1 por K. Y este término, que sería menos n menos 1, logaritmo natural de la concentración de A. Entonces, esta es la forma linearizada de la expresión de vida media para diferentes concentraciones de A. Este término de aquí lo podemos dejar como menos n menos 1 o bien cambiarlo el signo a un positivo 1 menos n. Bueno, entonces el método de vidas medias consiste en que nosotros, si tenemos un conjunto de datos de concentración inicial de A con respecto al tiempo, y vemos que va cambiando con respecto al tiempo,
determinemos vidas medias, ¿no? Entonces, sé la concentración inicial, marco el tiempo donde tengo una vida media, luego puedo escoger otro punto, no tiene que ser justo el que continúe aquí, sino puedo marcar esa como la siguiente concentración inicial y a partir de esta concentración marco donde tendría la vida media. A partir de otro punto calculo una vida media y así sucesivamente. Entonces puedo construir para diferentes concentraciones iniciales diferentes valores de vida media leídos directamente de mis datos experimentales, y todos estos datos los puedo analizar de esta forma. Al hacer una gráfica del logaritmo natural de las vidas medias contra el logaritmo natural de la concentración inicial, el valor de la pendiente va a ser menos n menos 1. O, lo que es lo mismo, 1 menos n. Muy bien, entonces el ejemplo de este método lo vamos a aplicar a la resolución del problema 6. Dice, para el estudio de la cinética de la hidrólisis del nitrobenceno de etilo en medio básico, se obtuvieron los siguientes tiempos de vida media para diferentes concentraciones del reactivo. Tenemos las concentraciones, entonces, del éster, que van desde 0.027 hasta 0.050. Entonces, estas concentraciones van incrementando y lo que estamos viendo es que las vidas medias inician en 450 segundos, pero van disminuyendo a su vez. Entonces, como habíamos dicho, el tiempo de vida media es proporcional a la concentración inicial a la 1 menos n. Y entonces quiere decir que si a medida que la concentración aumenta, el tiempo de vida medio se hace más pequeño, el valor de n debe ser mayor que 1. Entonces, en este caso, la reacción debe tener un orden mayor que 1. Y lo que vamos a determinar gráficamente es cuánto es ese valor. Muy bien, entonces voy a abrir Nuplot. Y bueno, en este caso lo que voy a hacer es cambiar mi directorio para encontrar los datos de los problemas. Voy a ajustar mi terminal y el tamaño letra. Mi recomendación siempre es ir, aunque parezca que la letra está muy grande, usar 20 o 22 del tamaño letra. Ok, y entonces ahora voy a graficar los datos del problema 6. Y lo primero que quiero hacer es inspeccionar que efectivamente tengo los datos desplegados. Y bueno, en este caso estoy graficando tiempos de vida media contra la concentración, claramente. Ok, entonces sí, tengo los datos correctos. Y entonces, realmente lo que queremos graficar es esos datos, pero en forma logarítmica. Entonces vamos a convertir tanto la columna 1 como la columna 2. Entonces el logaritmo natural de los datos en la columna 1, esos serían los tiempos de vida media, y perdón, esos son los tiempos de las concentraciones iniciales, y en la columna 2 tenemos los tiempos de vida media. Y esto necesariamente nos tiene que dar una línea recta. Y ahí está. Esa es precisamente la línea recta que esperamos. Y anticipábamos que la pendiente iba a ser negativa porque el orden es mayor que 1. Entonces aquí voy a ajustar un poquito la edición de mi gráfica, nada más para tener muy claro lo que estamos graficando.
Entonces, en el eje X, el logaritmo natural de tiempos de vida media, están expresados en segundos. Y las concentraciones de A están en concentración molar, correcto. Perdón, es al revés, ¿no? Entonces, sí, en el eje Y los tiempos de vida media, en el eje X las concentraciones. Son concentraciones iniciales. Voy a tratar de hacer esto usando círculos. Y bueno, es cuestión de ajustar el tamaño del círculo. Puse R. Mi intención era poner punto 2. Y bueno, aquí requiere un poquito de ajuste para tener en la escala correcta. Los símbolos y obviamente estos pueden ser suficientemente grandes como para que se vean, pero no demasiado grandes. ¿Ok? Muy bien, perfecto. El tamaño está adecuado para lo que necesitamos representar y bueno, el ajuste es a una línea recta que va a tener la forma A por X más B, o bueno, lo puedo poner MX más B, pendiente e intercepto. Y voy a hacer el ajuste. Y mi recomendación es utilizar la línea que utilizamos para graficar para asegurarnos que la conversión de nuestros ejes sea adecuada, ¿no? Entonces hasta acá uso control K para borrar el resto de lo que tengo en la línea y nada más tengo que ajustar con respecto a pendiente e intercepto. Ok, ahí están. Tenemos después de 5 iteraciones la línea de ajuste y la pendiente que encontramos es -1. Entonces, eso quiere decir que ese es el valor de 1 menos n o menos n menos 1. Entonces, la reacción es de orden 2. Nada más para confirmar, siempre tenemos que asegurarnos de que el ajuste es congruente con la gráfica. Entonces, esta sería la curva de ajuste. Muy bien. Y sí, tenemos un acuerdo bastante razonable. Los datos no son valores perfectos, tienen algún grado de error que puede venir en el redondeo o en la parte experimental, pero claramente sí están dispersos con respecto a esta línea, de forma aleatoria por encima y por abajo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí el primer valor importante es que nuestra pendiente es -1 y el intercepto 2.4. 406, 2.406. Entonces, si me voy a lo que habíamos derivado, la pendiente es este valor de acá, que es
menos n menos 1. Entonces, menos n menos 1 sería n más 1. Eso es igual a menos 1. Y por tanto, n es claramente 2. Y el valor que tenemos acá de la pendiente es, perdón, del intercepto, es logaritmo de 2. Y bueno, aquí ya puedo reemplazar la n, ¿no? O bueno, no, en este caso no necesito quizá hacer esto de la pendiente. Lo puedo hacer con alguno de los valores de la gráfica, pero en el ejemplo lo vamos a trabajar así. Entonces, si n es igual a 2, esto sería 2 menos 1, logaritmo natural de 1 entre 2 menos 1, simplemente sería la k, y eso era 2.406. Entonces quiere decir que el inverso de la k es igual a el valor de exponente de 2.406. Déjame calcular eso. 2.406. Eso es igual a 11.09. Y por tanto k va a ser igual al inverso de este valor. 0.09. Reacción de orden 2 implica que el valor de k es volar menos 1 segundos a la menos 1. Y ahí está. Y entonces ese es nuestro resultado para el análisis de esta reacción.